Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos en tiempos de tormentas. Jesús, tú nos conoces bien. También en nuestro interior hay temporadas de tormentas y no se desencadenan de manera inmediata. Igual que las tormentas atmosféricas, en nuestro interior se van formando primero nubes, después nubarrones que van adquiriendo volumen, densidad, empieza a soplar el aire con fuerza, baja la temperatura, comienzan las primeras gotas gordas que anuncian la descarga de agua que está por venir. ¿Cuántas veces Jesús en nuestro interior, con motivo de un disgusto, de una decepción, de un enfado, se va levantando en nuestro interior el aire de la impaciencia, del orgullo herido, del juicio hacia alguien, y se forman nubarrones, vamos perdiendo objetividad, se nos nubla la vista, se endurecen nuestros sentimientos y basta entonces un pequeño encontronazo o una nueva queja en nuestro interior para que se desencadene la tormenta y fluyan todo tipo de pensamientos y de sentimientos a veces terribles que expresamos con palabras duras o con actitudes violentas o de desprecio. En una ocasión iba un niño pequeño caminando por la acera de la mano de su madre y les alcanzó por detrás una pareja que discutían acaloradamente. Caminaban más rápido que el niño y su madre, y al niño le dio miedo cómo se trataban, y cuando ya habían pasado de largo, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿por qué se gritan?». Y su madre le contestó: «Porque sus corazones están muy lejos». Tormentas interiores, Jesús, que nos alejan de ti, nos alejan de los demás, incluso de las personas que queremos mucho. Una tormenta es precisamente lo que hoy nos cuenta San Mateo en su Evangelio. Jesús, estás predicando y curando junto a la orilla del mar de Tiberíades. Terminas y subes a la barca. Los discípulos te siguen. Ya distantes de la orilla, de pronto, de manera un tanto inesperada, se levanta un fuerte temporal y como la fuerza que logran ejercer sobre los remos es limitada, la barca se desplaza lentamente. Y además, conforme aumenta la fuerza del viento y las olas se encrespan, se hace más difícil remar. La barca desaparecía entre las olas, nos dice el Evangelio. Lo sorprendente es que mientras tanto, Jesús, duermes. La barca se zarandea, tratan de dirigir la proa en dirección perpendicular a las olas, entra el agua, la van achicando, y tú, Jesús, duermes. Realmente agotado del día. Agotado pero sereno. Los discípulos se dan cuenta de hasta qué punto, cuando observan con asombro que ni el trajín de la barca, ni el fuerte viento, ni el agua del mar logran despertarte. ¡Qué capacidad de entrega la tuya, Jesús! Te das a la gente hasta la extenuación. Pasado un tiempo, la cruz será símbolo de ese amor sin medida, de tu misericordia sin medida. Pero el instinto de supervivencia de los discípulos tiene más fuerza que la consideración de esta grandeza del alma de Jesús y acuden a despertarle. Y le despiertan gritándole, nos cuenta San Mateo: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». ¿Cuántas veces hemos pasado tú y yo por esta situación? Nos hundimos. No sabemos cómo actuar. La situación nos parece demasiado difícil y sufrimos, y en ocasiones mucho. Hoy los discípulos nos dan esta lección. Llama al Maestro, llama a Jesús. Parece dormido, pero no es indiferente a lo que nos sucede. Y te despiertan, Jesús.
pero no te levantas sobresaltado como si la situación se te hubiese ido de las manos. Eres tú quien ha pedido a los discípulos subirse a la barca y cruzar el lago. Eres tú quien ha puesto sus vidas en peligro. Pero no muestras signos de alarma ni de susto. Y con gran desconcierto escuchan de tus labios: cobardes, qué poca fe. Se hace el silencio, te pones en pie, increpas al viento y al agua, y sobreviene una gran calma. Ni viento, ni olas, ni peligros. Y admirados se preguntan: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. También una tormenta se desató en la familia de un joven chino, San Agustín Yanqing. Contó su historia cuando se presentó el libro del Papa Francisco que lleva por título El nombre de Dios es misericordia. Nació en China en una familia de padres budistas muy trabajadores. Y en busca de una situación mejorada, primero se desplazó su madre hasta Italia. Y después de 2 años trabajando, hicieron el traslado este joven, San Agustín, y su padre. Entonces San Agustín tenía 12 años. Las clases en el colegio le aburrían y comenzó a buscar otras maneras más divertidas de ocupar el tiempo. Pero para divertirse necesitaba dinero y sus padres no se lo daban. Cada vez se portaba peor y a los 16 años decidió contarles una mentira. Había encontrado un trabajo lejos de su casa y así podría, entre otras cosas, ir a la discoteca siempre que quisiera. Enseguida se encontró metido en el mundo de la droga. Su vida se volvió muy superficial. Buscaba drogas y chicas con las que pasarlo bien. Y su actitud se convirtió en una inevitable espiral. Necesitaba más dinero y con 19 años terminó en una cárcel, condenado por 20 años. Apenas hablaba ni entendía el italiano y allí, en la cárcel, era el único chino. Comenzó a experimentar una profunda desesperanza. Él mismo lo recuerda. Lo único que me hacía sentir un poco mejor era escribir a mi familia pidiendo perdón por lo que había hecho, por todo el dolor y tristeza que había causado en sus corazones, en especial a mi madre, que en aquella época recorría todas las semanas 700 kilómetros para venir a verme a la cárcel. Siempre que me veía, lloraba. Aquellas lágrimas, manifestación de un gran dolor, fue despertando en él un sincero sentimiento de culpa. No quería ver sufrir de ese modo a su madre. Quería cambiar de vida. Deseaba que su madre pudiese ser feliz, pero ¿cómo hacerlo? Y las cosas fueron cambiando cuando apareció en la cárcel un voluntario, joven como él. Como ni él sabía hablar italiano, ni el voluntario sabía chino, se pasaban la mayor parte del tiempo de la visita mirándose. Impresionan sus palabras. Tenía el deseo, la necesidad de desahogar todo el mal que llevaba dentro, pero no podía. Simplemente su mirada, con esa compasión hacia mí, me sostuvo durante esos 2 años y me alentó a tener coraje frente a mis dificultades. Le trasladaron de cárcel y allí se encontró con un recluso chino que le enseñó a realizar trabajos manuales. Era una persona alegre y un buen día le contó que había decidido bautizarse. Veía lo contento que regresaba de la misa y San Agustín decidió acompañarle. Reconocía poco a poco, escuchando las palabras del Evangelio y los cantos, fue naciendo en mí una alegría que nunca había sentido, tanto que no veía la hora de que llegara el domingo. Pero no quería provocar más dolor a sus padres y sobre todo a su madre budista practicante, y comenzó a rezar para discernir qué debía hacer. Y así llegó un Viernes Santo. Participó en un Vía Crucis, allí en la cárcel, que terminaba dando un beso a Jesús en la cruz. Él también deseaba hacerlo, pero pensaba que si lo hacía, traicionaría a su madre por segunda vez. Y cuenta, al terminar, salí de la capilla y de pronto me di cuenta de que en mi corazón, arrepentido, lloraba porque no había ido a besar a Jesús en la cruz. En el dolor de ese momento entendí que me había enamorado de Jesús, que esto era verdadero y que ya no podía dejarlo. Pidió a sus padres que fuesen lo antes posible a verle. Al día siguiente tenía allí a su madre.
le dijo que no podía esconder por más tiempo su amor por Jesús y le pedía que le dejase bautizarse y abrazar la fe cristiana. Su madre estuvo un rato con la mirada perdida, hasta que al fin le dijo con lágrimas en los ojos: «Si tú crees que esto es adecuado para ti, hazlo, porque si no, yo sufriría más». Y los dos se fundieron en un abrazo. Y recibió el bautismo, y con el bautismo la confirmación y la comunión. Y al escuchar las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio: «Estuve preso y vinisteis a verme», entendió que Jesús había enviado a buscarle a aquel voluntario con el que se comunicaba solo con la mirada. Pidió que fuese su padrino de bautismo, y fue en ese momento cuando deseó ser llamado Agustín, por lo que le había conmovido escuchar la historia de Santa Mónica, madre de San Agustín, las lágrimas que derramó por él, esperando recuperar a su hijo perdido. Qué tormenta durante años en el interior de aquella madre y también en el interior de su hijo. Y aquel voluntario y su compañero de cárcel chino, que viviendo con él una obra de misericordia, hicieron que Jesús entrase en la barca de su vida para después increpar al viento y a las olas y poner en la vida de nuestro protagonista una paz y un sentido de la vida hasta entonces desconocidos por él. Jesús, terminamos este rato de oración formulando el deseo de acudir a ti con confianza en la oración, en los sacramentos, en la dirección espiritual, cuando vemos que se desatan tormentas en nuestro interior. Madre nuestra, Santa María, pídele a tu Hijo que nos aumente la fe en Él, sobre todo en los momentos de más oscuridad o de dificultad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.